Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo The Mortal Thor número 3, con guión de Al Ewing y arte de Pascual Ferry. Espero que les guste. La historia comienza con un epígrafe, una cita de Semundr Sigfusson en La balada del más alto de la Elder Edda. El deseo todopoderoso convierte a los hombres en necios, incluso a los más sabios. Vemos una figura tenebrosa, con las cuencas de los ojos vacías. Le pide a alguien que lo mire a los ojos y le dirá el secreto de los dioses. De pronto, lleva sus manos al rostro, tapándose, y agrega que los dioses siempre han existido. Aunque la humanidad los olvide o los niegue, los dioses siempre han caminado entre los hombres. Dioses del trueno, dioses de las historias, dioses del conocimiento. Cuando se quita sus manos del rostro, vemos que se trata de Donald Blake, y sus ojos han vuelto a aparecer. Agrega que, entre los dioses, también existe el dios de las mentiras, el sin alma, la serpiente, y pregunta por qué siempre han existido dioses. Porque los mortales los necesitan. Porque en el fondo, todos necesitan un dios colérico, un rey despiadado, un padre severo, una mano firme en el cuello para controlar sus vidas desordenadas. En el fondo, los seres humanos siempre se arrodillarán. Y, con una sonrisa, pregunta si acaso está mintiendo. Ahí vemos que Blake ha estado dando un discurso frente a un ejército que le responde que no está mintiendo. Blake comenta que son buenos chicos, buenos y fuertes hijos, hijos de la serpiente. Uno de los soldados se acerca y Blake le avisa que ha vuelto a casa. Le pregunta si hizo los deberes. El soldado le dice que sí y repite la descripción de la persona que están buscando. Hombre, más de 6 pies de altura, cabello rubio, hombros anchos, complexión fuerte, trabajador de la construcción, probablemente sin papeles. Y agrega que, luego de 2 semanas desde el incidente en el bar Rock House, localizaron a 6 personas con esa descripción en la zona de New York, pero solo tienen 2 nombres completos, Connor Davison y Michael Anthony. De los demás, tienen el apellido Kaminsky y los nombres Justin y Sigurd. Entonces Donald le pide que se detenga y repite ese nombre, Sigurd Jarlsson. Nos movemos a la habitación de Sigurd, acostado en su cama y pensando, o quizá soñando. Lo asaltan imágenes de lo ocurrido en el bar, su martillo y sangre por todas partes. Repite su nombre y se pregunta quién es en verdad, qué lo lleva a hacer lo que hace, y por qué esa violencia parece surgir de él como si fuera algo natural, algo que siempre estuvo ahí, esperando un motivo para despertar. Sus pensamientos lo trasladan a otro mundo, donde vemos a Thor de pie, frente a un cielo iluminado por una luz poderosa. Allí le dice que él está muerto y que Sigurd Jarlsson no es él. No tiene nada de él. Agrega que ahora es invierno y todo lo que él fue está enterrado bajo la nieve. Todo, menos una cosa. Hay algo incorrecto. Y donde hay algo incorrecto, hay que romper el cielo para corregirlo. Entonces, concluye que eso es lo que es. Eso es lo que ellos son. De pronto, Sigurd se despierta y se dice que solo fue una pesadilla. Ahora lo espera una entrevista de trabajo. Nos movemos a la entrevista en una empresa constructora, donde la supervisora se sorprende al oír el apellido de Sigurd y comenta que su tío solía hablar de un Jarlsson que trabajó para él. Siempre pensó que podría ser Spider-Man o Beta Ray Bill o alguien así. Y le pregunta a Sigurd si él no es Spider-Man. Sigurd le responde que no cree que pudiera entrar en ese traje, y ella añade que tampoco lo cree. Spidey es un enclenque. Luego, le pregunta si el acento que tiene es noruego, y él contesta que es la primera persona en acertar. Todos sospechan que es sueco. La supervisora le dice que no se emocione aún. Si no está certificado, no puede contratarlo. Pero, si lo está, podría hacerlo empezando hoy. Sigurd responde que tiene la formación. Ya hizo ese trabajo antes, y lo ha hecho bien. Pero respecto del papeleo, parece que la hizo perder su tiempo. Pero algo llama la atención de Sigurd desde la ventana, y vemos que es Lucky, siempre listo para ayudarlo. Sigurd se acerca y le pregunta qué hace, pero Lucky le dice que haga de cuenta que no está allí, que vuelva a su entrevista y vea su bolso. Sigurd regresa, abre su bolso y encuentra los papeles que necesita. Entonces, la supervisora le pregunta a qué se refiere con eso del tiempo perdido, y Sigurd, rápido de reflejos, le responde que su inglés no es muy bueno aún.
Quería decir que parece que tiene todos los papeles ahí. Ya en el trabajo, vemos que Sigurd se maneja con facilidad en los andamios más altos. La supervisora comenta eso, y uno de los obreros dice, con algo de recelo, que nunca había visto a alguien tan cómodo con las alturas. Y pregunta, ¿qué serán esas muñequeras de cuero que Sigurd utiliza? Un compañero sugiere que, tal vez, Sigurd sea metalero, pero la supervisora les cuenta que las consiguió en una tienda de segunda mano, y que funcionan como una medida extra de seguridad. Amarra su herramienta a la muñeca con una cuerda cuando la usa. Uno de los obreros le consulta si lo que Sigurd llevaba en su bolso era su herramienta, un pequeño martillo. No cree que pueda usar eso para colocar los pernos, ya que allá arriba necesitas algo más largo. Sino, cómo lograr un buen golpe con ambas manos. Y la supervisora les responde que no usa ambas manos, le basta con una para martillar. Entonces, se queda mirando a Sigurd, encantada, pero alguien llama su atención, sorpresivamente. Y vemos a un grupo de los soldados de Blake aparecer en la construcción. El obrero les ordena que se larguen o llamará a la policía. Los soldados murmuran entre sí, recuerdan que Blake les dijo que no usen su fuerza letal, solo tranquilizantes, y le disparan al obrero, que cae al suelo, inmediatamente. Sin embargo, comentan que las órdenes con Sigurd son otras. A él deben matarlo. Allá arriba, Sigurd y los demás siguen trabajando. De pronto, notan movimiento abajo y el ambiente cambia. Escuchan gritos. Cuando miran hacia el nivel inferior, ven a los soldados de Blake disparando unas esferas naranjas contra los obreros, haciéndolos perder el equilibrio y sacudiendo la estructura como si algo estuviera tratando de derribarla desde la base. Los disparos continúan, y los obreros caen tratando de esquivarlos. Una gran viga se suelta y amenaza con desencadenar una tragedia. Pero Sigurd reacciona sin pensarlo. Le salva la vida a un compañero, arrojándose sobre él y apartándolo antes de que lo golpee. Apenas termina, levanta la vista, consciente de que el peligro solo está comenzando. Los soldados de Blake comienzan a escalar la obra gracias a sus suelas gravitatorias, avanzando sin esfuerzo por las estructuras metálicas. Cada movimiento es preciso, como si hubieran entrenado para esto muchas veces. Y, mientras ascienden, siguen encargándose de los testigos potenciales. Hasta que le disparan al último obrero, quedando solo Sigurd. Entonces, uno de los soldados ordena que la munición cambie a veneno letal, agregando que los posibles peritajes dirán que el estrés del evento le provocó un paro cardíaco a Sigurd. Una tragedia en medio de un robo, nada más. Nadie sabrá que Sigurd Jarlsson era el verdadero objetivo. Sigurd, tenso, aprieta las muñequeras y engancha la soga a su martillo, preparándose para lo inevitable. Luego, desde lo alto, Sigurd se lanza hacia ellos, sorprendiéndolos, y lanza su martillo para golpear a los soldados. Su salto es rápido y decidido, movido por ese impulso interior que lo guía antes que su mente pueda cuestionarlo. Uno a uno, los enemigos van cayendo gracias a la fuerza y agilidad de Sigurd, que pelea solo con su martillo, columpiándose y golpeándolos con los pies, y usando su pequeño casco de constructor como escudo. Sus movimientos son casi instintivos, como si una memoria oculta dirigiera cada acción sin que él lo pensara. El martillo hace destrozos en los soldados, igual que en el bar. Los impactos suenan contundentes, huesos rotos y sangre manchando las vigas. Los cuerpos caen y quedan inmóviles sobre la estructura. A la distancia, una mujer que había estado mirando la obra se queda paralizada unos segundos. Luego reacciona y les avisa a los policías que en la construcción está pasando algo grave. Les dice que hay personas en el suelo que parecen heridas y que necesitan ayuda de inmediato. Arriba, Sigurd se enfrenta a los dos últimos soldados en pie, que lo rodean buscando cerrarle cualquier escape. Uno de ellos comenta que se lo puso difícil y, sin darle tiempo a reaccionar, dispara la dosis de veneno. Al mismo tiempo, el otro soldado, desde su espalda, hace exactamente lo mismo, intentando asegurar el golpe desde dos ángulos. Sin embargo, Sigurd se mueve con rapidez casi instintiva. Gira el torso, baja el centro de gravedad y esquiva ambos proyectiles en un solo movimiento. La trayectoria cambia y una de las balas impacta en su propio compañero, que cae sin poder evitarlo. Solo queda un único rival. El soldado lo busca, pero Sigurd se cuelga de una viga y, con el martillo, lo golpea desde abajo. Finalmente, la policía llega. El último soldado cae sobre el patrullero estacionado en la calle, mientras los oficiales observan los cuerpos ya caídos
y se preguntan qué ocurre allí. Sigurd lo observa todo, desde las alturas. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Luis Francisco Gutiérrez Liza 2091. Nos movemos con Kristin, quien está junto a Lucky. Ella está hablando con Sigurd por teléfono. No lo oye bien, pero entiende algo de lo que le comenta. Sigurd le dice que le dejaron hacer una llamada. Kristin le responde que se quede donde está. Ella irá con un abogado. No debe decir ni una palabra. Mientras tanto, Lucky observa la situación, en silencio. Lucky comenta que eso no es bueno. Una voz detrás de él le comenta que, efectivamente, no lo es. Si la idea era permanecer oculto, no debió usar magia en esos papeles del permiso. Eso requiere conocimiento que él no tiene. Y el conocimiento que no tiene, lo busca. Lucky se gira para ver. Y vemos que quien le habla es Odín. Pero este Odín, al igual que todos aquí, tiene un aspecto diferente. Pero es interesante ver que la magia sí existe, aunque los papeles estén algo invertidos. Odín le pide a Lucky que lo saque de una duda. ¿Qué está tramando esta vez? Y es mejor que rece para que le agrade su respuesta. Y mientras vemos a Lucky, de rodillas frente a Odín, se nos cuenta que en el próximo número veremos el padre de las mentiras. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.